Estamos dentro de la Universidad Tecnológica de El Salvador en el edificio Simón Bolívar, en el cual daremos inicio a una entrevista con el licenciado Dagoberto Gutiérrez, quien es catedrático de esta gran universidad y uno de los precursores y representantes en la mesa redonda para la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, México, 1990. Licenciado Gutiérrez, sería tan amable de decirnos qué papel desempeñó en el proceso de los acuerdos de paz. Negociador por el FMLN. ¿Considera usted que los puntos tomados en cuenta para el inicio de los acuerdos de paz fueron los adecuados? ¿Qué le hubiera agregado o quitado usted a este proceso? La agenda de negociación, como todo proceso de negociación, responde a la correlación de fuerzas y es lo que se puede negociar siempre. De acuerdo. Desde su punto de vista, ¿los mecanismos que colaboraron al proceso lograron agilizarlo o simplemente lo volvieron más lento en el afán de monitorear paso a paso esta negociación? Lo que hizo posible la negociación es la ofensiva militar de 1989. Esta es hija legítima de la guerra y en cuanto a los procedimientos, Naciones Unidas aportó mucho de su experiencia y su habilidad para eso. De acuerdo. A su parecer, con las primeras negociaciones y los primeros desacuerdos marcados que se dieron en el proceso, ¿generó esto un ambiente de desánimo para ambas partes en la continuidad de esta fase? Es que la negociación nada más aparece en los últimos momentos, es decir, después de la ofensiva de 1989. Antes hubo diálogo, pero no negociación. De acuerdo. Según la experiencia que tuvo al vivir este proceso, ¿cuál fue el motivo verdadero por el cual se dificultó tanto negociar la finalización de la guerra en nuestro país? La negociación planteó el fin político de la guerra, no tanto el fin de la guerra, sino el fin político de la guerra. Y resulta que la oligarquía, el ejército y los Estados Unidos buscaban nuestra derrota militar, lo cual es legítimo en toda guerra. Nosotros también buscamos la derrota militar del ejército. Y mientras eso prevaleció, pues la negociación no se convirtió en una necesidad impostergable, hasta que se demostró que la vía militar era costosa, prolongada e incierta, y se derrumbó la Unión Soviética y cambia la voluntad de Washington. Hasta entonces Washington impone al gobierno, a la oligarquía y al ejército la negociación, porque no podían derrotarnos militarmente a corto plazo. De acuerdo. ¿Cuál fue el comportamiento del pueblo salvadoreño y cómo se percibía esta negociación en el ambiente social de ese momento? El pueblo fue testigo, no fue partícipe. ¿Podríamos decir de un cambio? En el sentido de que el fin de la guerra sea un cambio, pero la negociación puso fin a la guerra, pero no al conflicto. De acuerdo. ¿En qué medida la intervención de la Iglesia Católica constituyó un escalón más para el avance del proceso y cuál hubiera sido, según su perspectiva, el contexto de no haber intervenido esta entidad? Yo diría que es la parte más importante, la sabiduría, la buena voluntad, la honradez de la Iglesia Católica expresada en ese momento en Monseñor Rivera y Damas y Monseñor Pollo Rosa. Fue un factor muy estimulante. Por eso es que el gobierno de la época, Arena y el ejército se opusieron a que la Iglesia Católica participara. ¿Existe para ustedes la democracia en nuestro país? Es una democracia electoral. ¿En qué sentido? Porque se entiende que hay democracia porque hay elecciones y la gente vota. Es una democracia además representativa y no participativa. Es una democracia de la minoría y no de la mayoría. Estas son las características de esa democracia. Es lo más cercano a una dictadura, porque toda democracia es al mismo tiempo dictadura. No puede ser de otro modo. ¿Cuáles son los principales puntos que hoy en día no se han respetado en nuestra actual democracia? La participación de la gente.
la democratización de la democracia, la economía y la democracia, la vida de los seres humanos y la democracia, el ejercicio del poder y la democracia. ¿Cuál fue su experiencia personal al vivir este proceso con tanta cercanía? ¿Qué huella le dejó, ya sea positiva o negativa, y qué cambió su vida? Yo soy un luchador social. Fui guerrillero, jefe guerrillero durante la guerra por compromiso mínimo. Lo volvería a hacer si las mismas circunstancias históricas se presentaran. Es la mayor escuela política, filosófica, jurídica y humana que deja una huella indisoluble en el alma y también en el cerebro. Ojalá que todas las personas tuvieran su guerra, aparte de que todas las personas tienen su propia guerra interna y privada e íntima. Cada quien es guerrero en su vida y en ocasiones pierden la guerra, en ocasiones la ganan, según ellos, pero las pierden. Bueno, licenciado, ha sido un placer. Gracias por habernos permitido este